noches, estimados amigos de este programa Punto Crítico por Onda Digital Perú. En primer lugar, las disculpas por la tardanza. Hemos entrado con minutos de tardanza debido a que hasta hace unos momentos estuvimos transmitiendo en directo lo que acontecía en el Congreso de la República, que como saben, este es un día muy particular, muy difícil. Las movilizaciones en Lima y Callao se han dado de una manera espontánea, yo diría, a propósito del dispositivo legal con el que amanecimos, que estableció un toque de queda por un día en la ciudad, pero que evidentemente terminó de exacerbar digamos, los ánimos, porque ya las personas estamos muy preocupadas con lo que está pasando en términos principalmente de la economía. Los precios han subido de los principales alimentos y del combustible, y el gobierno no está precisamente en un momento muy adecuado de liderazgo y de confiabilidad, y ante esa situación de debilidad, pues su posición para afrontar una circunstancia internacional como la que hoy tenemos también es débil, y eso se aprecia, se nota. Entonces estamos en ese contexto. Muy bien, vamos a aprovechar los minutos que tenemos para explicar lo que habíamos preparado. En realidad, quiero hablar de este tema en tres partes. En la primera voy a explicarles en qué consiste el problema que hoy tenemos. Porque escucho mucho al presidente de la República, hoy mismo lo ha vuelto a decir, a los miembros del gobierno, a los ministros, a los parlamentarios de Perú Libre, decir que esto es un problema que se debe exclusivamente a la guerra con Ucrania y a que ha habido incremento de precios del petróleo y de los alimentos de manera importada. Esto es cierto, es decir, hay una guerra, una invasión abusiva de Rusia contra Ucrania, siendo Rusia un país productor, en realidad produce el 12% de maíz y del trigo y del petróleo mundial. Entonces esto origina un impacto en la economía mundial de hecho. Y esto sin duda también se suma a los problemas que ya venían ocurriendo en el mercado mundial de alimentos y también del petróleo anteriormente a la invasión de Rusia a Ucrania. Esto no está en discusión, pero la pregunta es, ¿esto que está pasando en el Perú se debe exclusivamente a este factor externo que no manejamos, claro está? Y la respuesta es no. Les voy a explicar. Cuando ocurre una crisis internacional que tú no manejas, y nadie le está diciendo al presidente Castillo y a su gobierno que es responsable de la invasión rusa a Ucrania, ni del incremento de los precios internacionales del petróleo y de los alimentos. Pero cuando eso ocurre, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno responsablemente? Tiene que hacer dos cosas. La economía no se estacione frente a esta circunstancia, no haya una situación de recesión productiva, no solamente de menor crecimiento, sino de recesión productiva. Tiene que ver cómo eso se puede desarrollar. Y lo segundo es que tiene que atender en la emergencia a la población, que mientras se desarrollan las medidas que el gobierno da, la población tiene que tener un apoyo para el impacto que esto está teniendo en los precios y en su consumo y en su nivel de vida diaria. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Pero claramente el gobierno que lidera el presidente Castillo tiene serios problemas para conducir la acción de gobierno. Tiene serios problemas para entender cómo se maneja un gobierno. Y eso no es culpa ni de la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania, ni del incremento de los precios del petróleo y los alimentos. Es un tema que fundamentalmente se debe a la incapacidad que ha demostrado ya en estos meses el gobierno, el propio presidente y sus ministros, la mayoría de ellos por lo menos, de afrontar con eficacia, con entendimiento, con experiencia, con conocimiento, con actitud de Estado, las tareas que corresponden a un gobierno
en general y a un gobierno en circunstancias de crisis en particular. Ese pequeño pero importante detalle no está en el discurso del presidente ni de los ministros. Y entonces ahí hay un primer problema. Si el presidente y sus ministros consideran que esto solamente se debe al incremento de los precios del petróleo, de los alimentos y a la guerra de Rusia en Ucrania, está totalmente equivocado. Porque eso claro que nos afecta. Pero si el gobierno del presidente Castillo durante estos 8 o casi 9 meses no hubiera espantado a la inversión privada, al punto que han salido miles de millones de dólares del Perú por la desconfianza frente a sus amenazas de cambio de constitución, de replanteamiento de los contratos, de mayores impuestos, en fin, ya no les tengo que contar a ustedes todo lo que hemos vivido en estos meses, que tienen entre otros elementos como común denominador la idea absolutamente equivocada de este gobierno de que la inversión privada y lo que llaman ellos el modelo neoliberal, ¿no? y los ricos, esa forma de poner el tema de esa manera, es el causante del problema. Y eso no es así. Eso es una muy, muy gruesa mentira, ¿no? La inversión privada no es perfecta, pero se encarga de 3 cosas: de generar crecimiento, de generar empleo y de pagar impuestos. Con lo cual las familias tienen ingresos y pueden mejorar sus niveles de vida y sobre todo hay más empleos. No hay forma de generar empleos con el sector público. Esa es una tremenda equivocación en la percepción que tiene el presidente Castillo y sus ministros de cómo afrontar la función de gobierno en estos tiempos. No entienden, no han visto cómo ha cambiado el mundo en estos 30, 40 años últimos y tampoco entienden la realidad peruana. Y entonces, con esa pobreza de diagnóstico y con esa manera tan ideologizada de señalar qué es lo que hay que hacer, se supone que si se cambia la Constitución y si se le da más peso al Estado en la actividad privada, los problemas se van a solucionar. Y eso es otra gran mentira. Es un tremendo error seguir pensando de esa manera. Va contra la historia. La inversión privada es la que genera empleo, es la que genera ingresos estables para la población, es la que genera crecimiento. Sin crecimiento no hay nada. No se puede repartir lo que no se genera. Y el Estado no tiene esas tareas. El Estado tiene la tarea de, con los recursos que recauda vía impuestos, atender la salud pública, la educación pública, la infraestructura de carreteras, de agua, desagüe y, por supuesto, evitar los abusos del mercado. Esa es la tarea del Estado. Y combatir la pobreza a través de esas medidas con sus impuestos generados. Pero para que hayan más impuestos y para que se pueda atender esa tarea del Estado, que no la hace bien, claro está, lo que hay que hacer es promover más inversión y más inversión privada, porque la inversión pública es complementaria y muy pequeñita. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente Castillo en estos 9 meses? Espantar a la inversión privada, desalentarla. Dice el Banco Central en el último informe de inflación que ha sido publicado en el mes de marzo, hace poco, que la expectativa de crecimiento de la inversión privada en el año 2022 en el Perú es 0%, es decir, no va a crecer. Y algunas entidades privadas, como el Instituto Peruano de Economía, IPE, que normalmente son muy serios en sus análisis, establecen más bien un pronóstico mucho más pesimista. Consideran que la inversión privada no solo no va a crecer, como dice el Banco Central, sino va a caer negativamente en menos 8 o 9%. ¿Y qué pasa cuando la inversión privada cae? ¿No? Pues no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay empleo. Y si a eso le añadimos lo que ha venido sucediendo por la crisis de la pandemia, que ha dejado a más de 1 millón sin empleo, aun cuando ya se reactivó sus actividades productivas, entonces tenemos un problema que el gobierno, con su manera de pensar, no solamente no lo entiende, sino que lo agrava. Eso no tiene que ver ni con el petróleo importado, ni con los alimentos importados, ni con que el señor Putin abusivamente está queriendo hacer de las suyas en un país soberano como Ucrania. Entonces,
¿Quién dice esto? Bueno, lo decimos nosotros, pero ¿cómo? ¿Por qué en el Parlamento no le dicen esto al presidente ahora que han estado los congresistas junto con el presidente, en el momento que estuvo el presidente? Porque luego se retiró, ¿no? Al parecer, no solamente el diagnóstico está equivocado, sino que ni siquiera se dan cuenta, y aquí también incorporo al Parlamento, de la magnitud de la crisis, de la realidad de la calle, no solo en Lima y Callao, en todo el Perú. La gente se hartó ya de no solamente de los temas que tienen pendientes, muchos de ellos es cierto antes del presidente Castillo, pero el presidente Castillo, cuando era candidato, y sus partidarios se encargaron de exacerbar este tema, y en la campaña alentaron todo tipo de ofrecimientos, todo tipo de promesas que claramente no se iban a cumplir, o porque no había el dinero para hacerlo, o porque eran técnicamente imposibles de hacerlo, o porque eran constitucionalmente imposibles de ejecutar, salvo que violes la Constitución. Y entonces, ahora tenemos una sobrecarga de demandas que vienen de hace un tiempo, por un lado. Tenemos unas ofertas incumplidas todas por el candidato Castillo, hoy presidente Castillo. Resulta que cuando va a los sitios, la gente ya le dice directamente, ¿no?, que no ha cumplido, que les ha mentido. O sea, la población que está fundamentalmente saliendo a las calles es la población que votó por el señor Castillo y que ahora siente que los han engañado porque les ofrecieron efectivamente el oro y el moro, y no hay ni oro, no hay ni moro, ni siquiera dan la cara para poder explicar esto. Y si a eso se agrega, ahora sí, la situación internacional que a todos los países los está afectando, del incremento del precio del petróleo y el incremento del precio de los alimentos, bueno, llueve sobre mojado, pero en ese orden, estimados amigos. Así que insistir en que el problema es importado es mentirse a sí mismo, y es tratar nuevamente de mentir al Perú y a la población en su conjunto. No admitir que hay un problema en la propia conducción del gobierno es no entender lo que está pasando. Porque claro está, si el gobierno tuviera otras características, un presidente y unos ministros que supieran más o menos, independientemente de su ideología política, conducir la gestión gubernamental, entender la manera como se deben hacer las cosas con un mínimo de basamento técnico y de conocimiento de los temas, entonces lo que tendrían que hacer en este momento es tratar de multiplicar la inversión privada. No que crezca 0%, menos que decrezca al menos 9%. Multiplicar la inversión privada es la consigna que todo buen gobierno debe hacer. Porque al multiplicar la inversión privada y alentar a la inversión privada, se genera el empleo, se genera el ingreso que hoy todo el mundo reclama a gritos. Entonces puede subir temporalmente el precio del combustible y de los alimentos. Se aplican subsidios directos temporales o bonos, como se hizo en la época de la pandemia cuando estábamos enclaustrados todos. Son temporales, son focalizados, ¿no? Pero no se hace eso porque encima, el crecimiento que estaba originalmente planteado en 4,8%, ahora está estimado, rebajado ya en 3,2%. Lógico, si hay menos inversión privada, hay menos crecimiento. Si hay menos crecimiento, hay menos empleo. Digámoslo de alguna manera, nos estamos enfrentando a una crisis debilitados y sin la capacidad y la preparación por parte del gobierno para saber qué hacer en medio de la crisis. Y entonces hoy escuché al presidente de la República cuando llegó al Congreso a una reunión con los voceros de los partidos y le capté algunos de sus planteamientos. En realidad no fue mucho lo que dijo. Casi lo cito en este momento. Dijo, tenemos la voluntad de voltear esta página. Entiendo, de salir de la crisis. Ya, muy bien. Segunda idea. Hemos dejado muchos proyectos de ley en el Congreso y la fórmula para salir de la crisis es que el Congreso apruebe esos proyectos de ley. Y solo mencionó uno de manera particular y el presidente del Consejo de Ministros volvió a mencionarlo. O sea, la solución de la crisis para el presidente Castillo y sus ministros es que se apruebe en el Congreso un cambio constitucional
o una interpretación del artículo que establece la vacancia presidencial y el cierre del Congreso, de manera de limitar estos dos elementos que considera son los que han generado la incertidumbre política de este tiempo. Es cierto que en ambos casos, y no solamente ahora, sino en el gobierno anterior, se abusó de este mecanismo. Pero la pregunta es, esta ley que reclama el presidente Castillo, que el Congreso la saque, y el presidente del Consejo de Ministros también insiste en este tema, ¿es lo que reclama la calle? La calle está reclamando, por favor, que no haya vacancia, por favor, que ya se cambie ese tema del cierre del Congreso. No, esto es un ejemplo de la total desconexión que tienen en este momento el gobierno con el presidente Castillo y también el Congreso en buena parte de lo que pide la gente. La gente quiere, uno, en este momento, que le atiendan su canasta familiar porque está afectada, ¿no? Dos, quiere que haya empleo, necesitan recuperar su empleo para no vivir de una manera tan angustiante cada día. Tres, necesitan seguridad ciudadana, ¿no? Y transversalmente salud para poder hacer sus cosas adecuadamente, por mencionar 4 temas básicos. Y en lugar de eso, ¿qué dice hoy? En medio de la calle habían 4 o 5 cuadras de gente abarrotada ahí cerca del Congreso, pidiendo la renuncia del presidente Castillo, y por último el cierre del Congreso también. Es decir, en este momento la calle lo que está pidiendo es que se vayan todos, o sea, que se adelanten las elecciones y se vayan todos. Eso es lo que está pidiendo la calle. Y el Congreso se pone en una conversación, algunos congresistas tratando de defender al presidente, otros tratando, digamos, de hacer alguna explicación para por qué han votado en algún sentido o en otro, alejándose cada vez más de la población, demostrando una vez más su total incapacidad para entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, realmente esto nos lleva a pensar que tanto el gobierno del presidente Castillo como los actuales parlamentarios, en su gran mayoría, están, voy a decirlo de esta manera, en otra frecuencia. El pueblo, la población, y hablo de todos, ya no son los que votaron por Castillo, los que no votaron, no, todo está casi en un consenso que para empezar a solucionar los problemas tienen que irse los que están, ¿no? Y entonces, en esa circunstancia de tremenda desgobierno y falta de liderazgo y de confiabilidad, no se pueden tomar decisiones que tengan efectos importantes, porque justamente la población no confía, no cree, ¿no? Y en medio de este tema, que así, a ese nivel está el punto, el presidente y los ministros se ponen a conversar de circunstancias que serán interesantes en un momento normal, pero este es un momento crítico. ¿Qué tal desconexión? La población está en FM y el gobierno y el Congreso están en AM, están en otra frecuencia. No entienden lo que está pasando. Vamos a hacer un pequeño alto y regresamos en un momento con nuestro programa Punto Crítico. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental,
Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. ¿Cómo están, estimados amigos? Continuamos en Punto Crítico, su programa de análisis de la coyuntura económica, social y política. Miren, en el anterior bloque traté de explicar cómo es que el diagnóstico que tiene el gobierno y el presidente Castillo en particular está equivocado al decir que el problema es solamente de carácter internacional. Sí, hay un problema internacional, pero que no se puede manejar, no se puede atenuar, porque la debilidad del gobierno, de su liderazgo y su incapacidad para gestionar hace que la crisis todavía se acreciente mucho más de lo que ocurriría si estuviéramos en un contexto más adecuado de Estado, con ministros que sepan lo que tienen que hacer, con un presidente que escucha y que por lo tanto toma decisiones en función del país y no de sus concepciones ideológicas previas. Dije además que el problema que he visto hoy día es que a pesar de la magnitud de la crisis, los principales miembros, ahora también incorporo al Congreso y al Ejecutivo juntos, están en una discusión que no le interesa a la población. Finalmente, ¿qué interesa que si el Congreso se puede cerrar más rápido o menos rápido, si la vacancia se puede usar de tal o cual manera? Eso puede interesar más adelante, pero ahorita los temas son tan angustiantes que la población ya en su conjunto no admite ya, digamos, más excusas, más explicaciones de tipo general. Quiere cosas concretas. La calle ya se está haciendo notar. Y entonces voy a comentar en este bloque las medidas que se han dado. Medidas que se han dado con un gobierno débil. Gobierno débil y debilidad que es percibida por la población, por todos, y también por quienes quieren alborotar, y también por los delincuentes que aprovechan del caos para asaltar y para establecer el caos, y también seguramente por algunos radicales y prosenderistas que andan por ahí también en la calle. Seguro que sí. Pero cuidado, señor presidente, usted cuando fue candidato alentó este tipo de actitudes. No puede rechazarlas, ni puede mandar a la policía a agredir a la población que hoy salió a pesar de que había un dispositivo que prohibía que salieran a la calle. Lo han desafiado. Toda la gente que ha salido en Lima y Callao lo ha desafiado. En lugar de mostrar autoridad con su toque de queda en Lima y Callao, que por cierto ya se suspendió porque era evidentemente el ridículo más grande que esté un dispositivo que dice que todos tienen que estar en la casa y la gente sale a la calle por cientos y por miles en Lima y Callao a protestar a una cuadra del Congreso. Entonces era evidente que por dignidad tenían que sacar ese dispositivo porque estaba, como digo, haciendo el ridículo. La gente no está obedeciendo esta situación porque el gobierno ha perdido esa legitimidad y no ha logrado la confiabilidad que creo que nunca tuvo. Incluso quienes hoy día protestan, repito, son en buena parte quienes votaron por el presidente Castillo. Así que el presidente Castillo, si no le gustan las protestas, lo que tiene que darse cuenta es que las protestas son de gente que dice, me ofreció tal cosa y no me la ha cumplido. Se le pregunta a los agricultores y dice, me firmó este acta cuando era candidato y no me ha cumplido nada, ¿no? Los transportistas, cada uno dice lo propio, los ronderos dicen por su parte. En suma, tenemos una situación de descontento general, en buena parte alentado, azuzado por el
entonces candidato Castillo e incluso por el presidente Castillo ya en su gobierno, cuando insiste en posicionar a unos contra otros, pobres contra ricos, ¿no? Población rural contra Miraflores, San Isidro, ¿no? En Lima, empresas extranjeras versus empresas nacionales. O sea, siempre trata derecha contra izquierda, trata de contraponer unos a otros. Es un método muy usado por los comunistas, pero que solo genera caos y que no tiene ninguna posibilidad de alentar una solución real a los problemas que la gente tiene. Ahora, aparte de este decreto supremo ya fallido, porque en este momento ya no estamos con toque de queda, se han dado algunas otras medidas, una ya se implementó ayer, que consisten básicamente en tratar de aliviar los precios que han subido. En este sentido, se ha temporalmente rebajado el impuesto selectivo a los combustibles, sobre todo de la gasolina de 84, la gasolina de 90, los gasoles y el diésel. En la práctica esto significa entre 2-3 soles de disminución para el usuario. Y ya, aunque sea demorado, está empezando a verse esta rebaja en los grifos. De manera que eso la población lo empezará a notar. Se supone que esto, cuando los precios del petróleo bajen, podrá restituirse. De hecho, parte de todo esto lo ha financiado el Fondo de Estabilización Fiscal, o sea, el Tesoro Público, o sea, nosotros, todos los que pagamos impuestos, porque pagamos impuestos todos los peruanos. No es impuesto a la renta lo único que se paga, el IGB lo pagamos todos los peruanos cuando compramos o consumimos algo. Entonces, se está usando dinero del Tesoro Público para atender esta situación. Y en versión del propio ministro de Economía, esto cuesta 250 millones de soles al mes. Lo que sumado al IGB, que también se cobra con respecto al ISC, entonces estamos hablando de casi 300 millones de soles al mes, es decir, estamos hablando prácticamente desde el momento en que se ha dado la medida hasta fin de año, en una importante cantidad de dinero que deja de entrar al Estado. Y claro, esto se compensa porque el precio del cobre ha subido, entonces las ganancias de las empresas mineras han subido y el impuesto a la renta que se paga por esas utilidades está subiendo, y el ministro de Economía calcula que habrán 6.000 millones de soles adicionales por este incremento de precio. Claro, pero porque nos disparamos al pie, justo cuando sube el precio del cobre, minas importantes en Toquepala, la refinería de Hilo, se paralizan porque la población sale a las calles a pedir carreteras y obras que son importantes para esa población, pero que no se la tienen que pedir a las empresas, menos parando la producción, sino se la tienen que pedir al gobierno y a sus gobiernos municipales y regionales, porque hay un canon que ahí está y que no se está utilizando. Y eso no es responsabilidad de la empresa, sino de los gobiernos, incluidos los gobiernos subnacionales. Entonces, como les decía hace un momento, en lugar de alentar la inversión privada para que haya más inversión justo en el momento de la crisis, estamos desalentando la inversión de uno y otro lado, perdiendo autoridad, dejando que las minas se paralicen y el gobierno nuevamente sin hacer nada, porque claro, me imagino que el presidente dice, ¿cómo voy a hacer algo si yo cuando no era candidato y antes era dirigente, yo también tomaba las carreteras, yo también actuaba de esa forma? Entonces, esta rebaja temporal del impuesto selectivo a los combustibles tiene un costo alto, como digo, y va a servir para bajar un poco la tensión en ese punto. Están por discutir un proyecto de ley que Ejecutivo y Congreso al parecer están de acuerdo en sacarlo, para también exonerar temporalmente de IGB a alimentos claves, como por ejemplo pollo, carnes, harinas, pan, etc. Yo ahí creo que el método por el cual se está afrontando este tema, siendo necesario, es equivocado. Ya el Perú tiene experiencia en los años 80, 90, 70, en esas décadas, ya hace 50 años, 40, 50 años, de que subsidiar de manera general, en lugar de beneficiar finalmente al usuario, al poblador, al final lo que beneficia es a unas cuantas empresas que están en la cadena de comercialización y a los que importan, ¿no? En realidad, lo que ha debido hacerse
es, así como hubo un bono para atender a la población en función de la crisis sanitaria por el COVID-19, así también han debido focalizarse por regiones, por poblaciones y dar bonos alimentarios en dinero o en alimentos para garantizar que esta situación pueda paliarse, atenderse en la emergencia. En lugar de dar esos subsidios directos, que es lo aconsejable, lo que enseña la experiencia, lo que enseña la realidad en nuestro país y en el mundo, están optando por un tema que hoy puede ser aplaudido porque va a bajar los precios de los alimentos en el mercado, pero mañana va a ser un problema, porque nuevamente esto genera un menor ingreso tributario, el precio del cobre seguirá alto, pero no sé si tan alto, y sin minas trabajando, no sé qué tan útil será para nosotros, porque no estamos capitalizando ese incremento del precio en términos concretos, pero lo que habrá luego es que habrá que volver a poner el impuesto, y cuando ya los precios se regularicen, pero allí probablemente surgirán, acuérdense de lo que les digo, quienes digan, bueno, pero ¿por qué se va a poner esos impuestos si ya lo sacaron? Y esa es una nueva merma para el ingreso público que sin duda hay que pensarlo no solo en el corto plazo, sino a mediano y largo plazo. El ministro de Economía, cuando intervino en el Congreso hoy día, señaló que, voy a citarlo exactamente, que hay que evitar el populismo desbordado, dijo, estoy citándolo, al ministro Graham, ¿no? Y hay que buscar un equilibrio. No sé si le habrán entendido los congresistas que lo escuchaban, qué es eso, el populismo desbordado, y volvió a insistir, cosa que ya dijo hace unos días en una entrevista, que hay que generar confianza. Pero, estimados amigos, la confianza no se puede generar por un dicho, por una norma, incluso por un discurso, sino se genera con hechos. La confianza se genera con hechos concretos en el tiempo. ¿Qué le puede decir el presidente Castillo a los agricultores, a los ronderos, a los cocaleros, a los antimineros, a todos los cuales les ofreció que todas sus demandas iban a ser atendidas y cumplidas en sus primeros meses de gobierno? Pues yo creo que nada. Más bien probablemente huye de ellos, ¿no? Ya está pasando el presidente Castillo problemas, ¿no? Se presenta en las plazas públicas y la gente ya sin mayor respeto le grita. Incluso hoy escuché algún insulto por ahí, no estoy alentándolo, pero revela ya un estado de ánimo de la población. ¿Qué población? Él no va a lugares donde puede haber una población que no haya votado por él. Él va a los lugares donde ha tenido una alta votación. Y esos lugares son los que están mostrando estas espontáneas reacciones en contra del presidente. En consecuencia, esta es una situación que sí va a generar un paliativo, pero no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo es la falta de confianza, la falta de capacidad de gobernar y, por lo tanto, la ausencia de un liderazgo que en este tiempo se necesita más que nunca para poder afrontar una situación difícil que efectivamente viene en parte por el lado internacional, pero que nos agarra tremendamente debilitados, divididos y sin liderazgo, y eso lo acrecienta más. ¿Qué salidas pueden haber para terminar nuestro comentario de hoy? Ninguna económica, estimados amigos. Todas las salidas tienen que ser políticas. Y creo que hay 2 o 3, nada más. Si el presidente tuviera reflejos, quizás en este momento lo que tendría que hacer es un cambio de gabinete, pero ya un 5º gabinete en menos de un año, tal vez sería un récord ya mundial demasiado explícito, ¿no? Entonces probablemente puede oxigenar a algunos ministros, eso hará seguramente. De hecho, no ha nombrado todavía, y ya pasaron 72 horas, al nuevo ministro de Salud o ministra de Salud. Estamos en medio de una pandemia todavía sin ministro nuevo y con el ministro ya vacado o censurado, que ya tiene que irse, ¿no? Todavía en funciones pues, hasta que no le nombren al reemplazo, ¿no? Así está de improvisado el gobierno. Pero eso no creo que cumpla ningún objetivo para ayudarlo, para restituir la confianza y el liderazgo. Eso tiene que ver con el presidente y con sus ministros. ¿Podrá el presidente cambiar de actitud y empezar a nombrar ministros más
adecuados, más conocedores, que tengan su línea política, pero que sean, por ejemplo, como el ministro de Salud que él cesó para poner a un ministro impresentable como el que ha sido obligado a renunciar. Entonces, el punto aquí es que creo que ahí también el presidente no me da la impresión que puede cambiar. Entonces, pasos siguientes, vamos escalando ya. ¿Qué otro paso puede haber? Bueno, que el Congreso en estas nuevas circunstancias vuelva a presentar una vacancia y estén más cerca de los 87 votos. Después de haber escuchado a los congresistas hoy día, no creo que eso pase. Están cuidando su puesto, están en otra dimensión, como si no fuera el problema de la calle un problema real. ¿Qué podría pasar entonces? Siguiendo la línea constitucional, una renuncia del presidente Castillo. No parece tampoco una vía a corto plazo. Entonces, ¿qué salida tenemos dentro de la Constitución y la ley? Yo sinceramente lo único que pienso que va a ocurrir es que con un momentáneo, tal vez, impacto positivo de estas medidas, pero con una agenda muy compleja y variopinta, postergada y no atendida, y con la incapacidad de atenderla, entonces las quejas y las situaciones de descontento van a seguir saliendo por todo lado, y el desgobierno va a continuar, y eso no puede mantenerse por mucho tiempo. Entonces se van a dar las condiciones o para exigir una renuncia o para que el Congreso cambie de opinión y se vea obligado a renunciar también a sus propios 5 años de congresistas, pero creo que vamos hacia una situación que desde la calle va a exigir adelanto de elecciones y que se vayan a todos, el Ejecutivo y el Congreso. Creo que por ahí va la cosa, al paso que vamos. Espero que esto pueda mejorar sinceramente, pero la verdad que el día de hoy ha sido un día nefasto, por un lado, y aleccionador por otro. Nefasto porque se nos sorprendió en la madrugada, en realidad fue ayer en la noche, con un dispositivo legal que nos privaba de salir a la calle, que más parecía un intento miedoso de no afrontar los problemas que tienen que afrontar como autoridad y como gobierno que son. Y lo otro ha sido la presencia del presidente en el Congreso, cuando podríamos esperar un cambio de actitud, una propuesta adecuada. No hubo, y más bien una conversación que claramente nos dice que no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta de lo que está pasando, y una calle, que eso es lo positivo, que ha salido en su mayor parte espontáneamente en Lima y Callao a protestar con camisetas de la selección, con familias enteras que han salido a caminar, y no como dice el presidente, que eso es lo que ya se había planeado desde ayer. No, a todos nos consta que la gente salió espontáneamente, realmente ya llegando a un límite de tolerancia. Por ahí está el asunto, estimados amigos, y creo que en los próximos días y semanas esto va todavía a tener algunos temas que obligarán a que cambie la correlación de fuerzas y, como digo, se solucione de una manera democrática y constitucional, pero que en todo caso ninguna de las soluciones posibles pasa porque se mantenga el status quo y el presidente llegue a sus 5 años haciendo lo que está haciendo hasta ahora, y también el Congreso. Eso es todo por hoy, mis estimados amigos. Espero verlos la próxima semana. Como siempre es mi intención puntualmente, pero tenemos que entender que la coyuntura de hoy nos trajo algunos inconvenientes, pero de todas maneras deseo que podamos estar bien, con salud, cuídense mucho y espero que el país pueda salir de esta situación en la que nos encontramos. Gracias y hasta la próxima semana.